Listo. Hermanitas, pues bienvenidas. Qué gusto tenerlas el día de hoy aquí, un día más, para recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios porque podemos estar bien, con salud, completas, poder venir, disponer nuestro tiempo, disponer nuestro corazón para ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, ¿verdad? Les queremos seguir animando a que asistan a las reuniones, a que sean fieles, porque todo depende, de eso depende, ¿verdad? Del tiempo que le damos a Dios, tanto aquí como en casa, del crecimiento espiritual que vamos a tener como mujeres. Sabemos que entre más escuchemos la palabra de Dios, más nos metamos en la palabra de Dios, pues más crecimiento va a haber en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces les animamos a que sean fieles, que perseveren en las cosas del Señor. Entonces les queremos animar, ¿verdad? Porque es importante. También queremos animarlas a seguir cuidándonos. Sabemos que ahorita el COVID, pues a lo mejor se escucha un poco menos que meses anteriores. Es una realidad, pero también hay que seguir cuidándonos, hay que seguir con nuestros cubrebocas, echándonos gel antibacterial, lavándonos las manos continuamente y pues no yendo a lugares tan concurridos, ¿verdad? Que donde podamos tener mucho riesgo de contagio. Les animamos a seguir siendo responsables en esta parte y también pues las invitamos a estar asistiendo a nuestras reuniones, a nuestras demás reuniones que tenemos, se las voy a recordar. Tenemos la próxima reunión de matrimonios, como ustedes ya saben o como algunas ya saben, el día 26 de noviembre. ¿Cuántas sabían? ¿Sí sabían? Y va a ser un tiempo especial, ¿verdad? Va a ser una tarde de película, vamos a tener un tiempo de mucha bendición, van a haber algunas actividades, así que las esperamos el día 26 de noviembre. Vamos a estar recibiendo parejas a partir de las 6:30 de la tarde porque a las 7 ya empieza el evento. Les quiero anunciar que ya no hay cupo, ya tenemos el cupo lleno. Los que se inscribieron, pues yo sé que va a ser de mucha bendición, y los que no alcanzaron, pues esperamos que en siguientes reuniones o en siguientes eventos puedan asistir, ¿de acuerdo? Si quieren alguna información sobre el evento, tienen alguna duda, con gusto se pueden acercar a Memo y él les va a dar más indicaciones en caso de que tengan alguna duda. Les invitamos también a partir de este 26 de noviembre, pues sería la última reunión de matrimonios del mes, y en enero ya nos estaremos reanudando, ya les estaremos informando cuál es la fecha de inicio de año, ¿de acuerdo? Pero les invitamos a seguir participando de las reuniones de matrimonios, ¿verdad? Dice Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Y asimismo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Para nosotros poder amar y respetarnos como matrimonios, necesitamos estar apegados a la palabra de Dios. Por eso es importante que como matrimonios vengamos a las reuniones, las escuchemos. Si en algún momento no pueden venir presencialmente, escúchenla por internet, pero no dejen de alimentar su matrimonio, porque para nosotros llegar a ser mujeres como nos manda la palabra de Dios, que seamos mujeres que respetemos y nos sujetemos a nuestros esposos, y ellos sean hombres que nos amen como Cristo amó a la iglesia, necesitamos estar apegados a la palabra como matrimonios, ¿verdad? También les recuerdo, la última reunión de mujeres es la próxima, que sería el 4 de diciembre. Esta es nuestra última reunión del año que vamos a tener, para que se preparen, dispongan este tiempo porque va a ser la última del año. Nos vemos hasta enero, si Dios quiere, o ya se les darán indicaciones de cuándo se volverán a reanudar estas actividades. Pero las invitamos a que aparten este día, va a ser el 4 de diciembre. La reunión de varones del mes de diciembre es el día 10. El día 10 de diciembre es la próxima reunión a las 7:30 de la tarde. También invitamos a que, como siempre se los mencionamos, a que animen a sus esposos. ¿Para qué? Para que ellos sigan creciendo. Nos conviene, ¿sí o no? Sí, nos conviene que ellos crezcan al carácter de Cristo, que ellos nos lleven más a Dios. Entonces ustedes díganme, tienes mucho sueño, pero no, ánimo, Dios te da fuerza, vete a la reunión de varones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sigan creciendo conforme a su voluntad. Recordemos que la serie es Hombres conforme al corazón de Dios. Todas queremos un hombre así, ¿verdad?
También les recordamos el discipulado general que estamos llevando los miércoles a las 7 de la noche, es el verdadero evangelio. Esta serie que sin duda, pues como cristianos es una base, necesitamos conocer, ¿verdad? Necesitamos tener nuestras bases bien fundamentadas. Las invitamos a que vengan, los que puedan, hagan un esfuerzo, y si no, ahí está Facebook, están las transmisiones, los pueden ver desde casa. Y nuestras reuniones generales, que son el domingo a las 11 de la mañana, que llevamos nuestra serie Conociendo a Dios, de la cual hemos estado aprendiendo mucho y Dios nos habla semana con semana, ¿verdad? Entonces no hay que dejarnos de congregar, como dice la palabra, sino que seamos fervientes en conocerle más, ¿verdad? También les queremos recordar que todas nuestras enseñanzas son grabadas, absolutamente todas, por lo cual se quedan grabadas en Facebook. Ustedes las pueden escuchar o ver en cualquier momento, y también compartirlas. Les animamos que las sigan compartiendo con amigos, con amigas. Créanme que puede ser de mucha bendición. No nos quedemos calladas, sino que tenemos la oportunidad, animemos a otras personas a que escuchen la palabra de Dios, y nosotras mismas, si nos hemos perdido alguna enseñanza, pues ahí tenemos ese recurso, hay que usarlo, ¿de acuerdo? Y cualquier duda que tengan respecto a eso, pues se pueden acercar con Evelyn, conmigo, con Laura Rojas o con Laurita Arévalo, y les podemos dar más información. También les recordamos las peticiones de oración, por si alguna tiene alguna necesidad por la que quiere que oremos, como un mismo cuerpo, ¿verdad? Se pueden pasar estas oraciones, ya sea a Evelyn, a mí, o a Laura, a las dos Lauritas, y las podemos pasar al grupo de intercesión, que recuerden que tenemos un grupo de intercesión para orar por todas estas peticiones juntos. Y les animamos a que no les dé pena, sino que sepan que es parte de ser un mismo cuerpo, ¿verdad? Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estemos orando unos por otros. ¿Alguna de ustedes trae alguna necesidad por la que quiere que oremos? A ver, Elena. Mateo, el ojito de Mateo, muy bien. De acuerdo, también por Cristi. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces quiero que me acompañen a orar en un mismo cuerpo, ¿de acuerdo? Señor bendito, estamos delante de ti aquí el día de hoy clamando, reconociendo que tú eres el Señor, tú eres el dador de la vida, tú eres por quien somos y por quienes estamos. Te damos muchas gracias porque escuchas nuestra voz en esta tarde. Sabemos que a ti te agrada la oración, te agrada que oremos unos por otros, y queremos venir con un corazón sencillo, con un corazón humilde delante de ti, exponiéndote las necesidades como un mismo cuerpo que somos. Queremos orar por la vida del pequeño Mateo, este pequeño que tú lo conoces, tú lo formaste y sabemos que no hay nada imposible para ti. Tú sabes qué es lo que le está sucediendo en su ojito. Te pedimos por su ojo para que tú le des sanidad conforme a tu voluntad, para que sanes todo aquel mal que le esté ocasionando esta situación. Te pido que aún así de chiquito él pueda experimentar tu poder, él pueda experimentarte en su vida. Oramos por él para que lo fortalezcas si hay dolor, para que lo fortalezcas en medio de este proceso. También oramos por nuestra hermanita Cristi, que tú sabes, Señor, que la amamos, que es nuestra hermana, y queremos que tú la fortalezcas en medio de estas situaciones difíciles que le están tocando vivir. También que sane su cuerpo, su vesícula, cualquier cosa que le esté lastimando. Te pedimos por ella, para que le des la fuerza para poder soportar, y que en medio de todo ella pueda ver tu voluntad, que es perfecta, que ella pueda ver qué es el propósito que tú tienes en medio de esto, y que sea fortalecida por medio de tu palabra. Consuélala, anímala, restáurala, Señor. La ponemos en tus manos, al igual que nuestra hermanita Charo, por sanidad en su cuerpo. Tú sabes que tiene una enfermedad difícil, pero para ti no hay nada imposible. Yo te pido que cada día ella pueda experimentar tu fortaleza, ella pueda experimentar tu cuidado en medio de su situación.
También te pedimos por nuestra hermanita Laura Arévalo, que le fortalezcas y la guardes a ella y a su bebé en esta primera etapa de su embarazo. Fortalécela, Señor, y tómala en tus manos. Te pedimos por ese pequeño o pequeña que tú estás entretejiendo en su vientre, para que lo guardes o la guardes de todo mal y que pueda venir a este mundo sana o sano, Señor. También te pedimos por la hermana Laura Rojas, por sanidad en su cuerpo y para que la fortalezcas espiritualmente, para que ella pueda crecer en ti, pueda crecer en fe, pueda crecer en carácter. Te pido que tomes su necesidad en tus manos. También te pedimos por nuestra hermanita Delphi, para que tú le des sanidad, para que le des sanidad y le des fortaleza, para que la llenes de ti, de tu gracia en todo tiempo. También te pedimos por la hermanita Marilú, para que tú le des completa recuperación de sus enfermedades, de la enfermedad de COVID, de las secuelas que ha tenido. Te pido que la restaures completamente, que tú le traigas sanidad, que hagas un milagro en su cuerpo, pero sobre todo que tú la fortalezcas en medio de cada situación, de cada síntoma, de cada día. Yo te pido por ella, para que en medio de todo ella vea tu mano poderosa y pueda conocerte cada día más. Te pido que si hay alguna otra enfermedad que la esté aquejando, que tú la sanes, en medio de todo lo que ella pueda tener o padecer. También te pedimos por Martín, para que tú restaures su vida. Él ya te conoce, Señor, pero te pedimos que vuelva a tus pies. Tú lo conoces completamente, tú conoces su vida, tú conoces su caminar. Te pido para que él se regrese a tus caminos, para que deje malas amistades, para que deje todo aquello que lo aleja de ti y que se vuelva a tus pies, para que pueda obtener la salvación preciosa que solo tú das. También te pedimos por la hermanita Noemí Agras, para que tú la ayudes en esa situación tan difícil que está viviendo junto a su familia, que tú le abras las puertas para poder rentar una casa, para que le ayudes con un trabajo. Te pedimos que la tomes en tus manos, que consueles su corazón, que también le des la fortaleza y la lleves a un crecimiento mayor aún en medio de estas situaciones. Te pedimos también por Víctor y por José Manuel Velázquez y sus hijos Alejandro, Víctor y Monse, por sus problemas familiares que tienen, por sus problemas fuertes que tienen, pero sobre todo su mayor necesidad es la salvación. Te pedimos que tú los tomes, Señor, que ellos puedan conocerte, que en medio de esta situación ellos puedan acercarse a ti y reconocerte como su único Salvador. Oramos por ellos y te pedimos que se puedan acercar a ti, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y te pedimos por este tiempo de enseñanza, para que tú la llenes de gracia a Evelyn, que nos va a compartir la palabra el día de hoy, para que la respaldes en todo y que cada palabra que salga de su boca sea llena de ti, porque sabemos que eres tú hablándonos. Te damos muchas gracias en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanitas, entonces sin más les dejo la palabra a Evelyn. Dios les bendiga. Hola, hola, qué gusto nuevamente poder saludarlas. Bienvenidas sean todas ustedes. Gracias a Dios por este precioso tiempo que nos permite edificarnos, nos permite bendecirnos unas a otras y sobre todo crecer un poco más, ¿verdad? Al precioso carácter de Jesús. Pues el tema de hoy es mujer prudente o insensata. Vamos a aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde y de qué manera es que Dios nos va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón, con un corazón presto y dispuesto a Él, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración para comenzar? Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias porque
reconocemos tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu fidelidad hacia nuestras vidas. Reconocemos que es por ti y para ti que en esta tarde podemos estar delante de tu presencia, anhelando conocerte más, anhelando crecer un poco más espiritualmente y llenarnos de ti. Gracias por la vida de cada mujercita que tú has traído con cuerdas de amor, también por la vida de cada mujer que ha de escuchar o está escuchando esta palabra. Yo te ruego que sigas hablando a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudes a dar esa respuesta que necesitamos dar por tanta gracia y amor que hemos recibido. Ponemos este tiempo en tus manos, usa mi vida, usa mis labios para hablar tu verdad con denuedo, con sabiduría, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les pido por favor me acompañen a abrir su Biblia en Mateo 25, desde el versículo 1. Mateo 25. Voy a dar lectura. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. De ahí nuestro tema del día de hoy: mujer prudente o insensata. Y como ya se habrán dado cuenta al leer estos pasajes, en este día Dios nos quiere llevar a examinar nuestro corazón por medio de la parábola de las 10 vírgenes. En estos versículos, en algunas otras traducciones del lenguaje más sencillo, cambian las palabras prudentes o insensatas por algunos sinónimos. Prudente lo cambia también por la palabra sabia, responsable, precavidas y previsoras. E insensatas lo cambia por la palabra necias, descuidadas, ignorantes y fatuas, es decir, que se muestran engreídas en su actitud, ya sea en su comportamiento o también en su manera de hablar. Y vamos a leer más de estos pasajes para comprender mejor por qué a 5 mujeres se les llamó prudentes, responsables, precavidas y previsoras, y a las otras 5 necias, descuidadas, ignorantes y fatuas. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado que aunque leamos un pasaje de la Biblia 2, 3 o más veces, Dios nos sigue hablando? ¿Verdad que sí? Dios siempre nos habla de maneras diferentes, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo en lo cual crecer, y en esta tarde Dios nos quiere llevar a seguir creciendo conforme a su palabra. Y sobre todo, hacer una profunda y genuina autoexaminación en nosotras mismas, estar atentas a la palabra de Dios y aún ser sinceras con Dios y con nosotras mismas en cuanto a qué es aquello que tenemos que cambiar, qué es aquello que necesitamos crecer. Mateo 25:1, lo vuelvo a leer, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a dar lectura a toda esta parábola. El 3 dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, o las sabias respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y también a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y el 11 continúa diciendo:
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como ya lo hemos leído, la Biblia, toda la Biblia abunda demasiado acerca de los contrastes entre la prudencia y sabiduría con la necedad. Principalmente en Proverbios vemos muchos versículos que nos hablan sobre este contraste. Acompáñame a leer en tu Biblia Proverbios 13:16, por favor. Proverbios 13:16, y dice, todo hombre, pero en esta tarde, ¿verdad? Toda mujer prudente procede con sabiduría, mas la necia manifestará necedad. Y muchas veces podemos ni siquiera darnos cuenta que estamos comenzando a tener actitudes necias, actitudes desagradables delante de Dios, de manera que nos engañamos a nosotras mismas, sin darnos cuenta que verdaderamente estamos siendo necias, descuidadas y hasta engreídas, en lugar de prestar atención a lo que verdaderamente Dios quiere enseñarnos, o esa área en la que tanto trabajo nos cuesta, que Dios dice, ya, es tiempo de crecer, es tiempo de cambiar, de madurar, es tiempo de marcar una diferencia, aquello que te cuesta tanto trabajo. Y hoy vamos a comprender mejor las consecuencias, porque hay consecuencias, ya sean buenas o malas, siempre en toda la vida las va a haber. Sean buenas nuestras decisiones o sean malas, pero las tendremos. Ya sea por ser mujeres sabias o mujeres necias. Y porque no se trata solamente de acciones que afectan nuestro entorno, nuestro momento, porque esta vida al fin y al cabo es temporal y es pasajera. Pero en esta tarde vamos a ver las consecuencias que podemos llegar a tener en la eternidad, que es parte de lo que Jesús enseñaba en esta parábola. Hablando de nuestra vida espiritual y sobre todo cómo es que cada una de nosotras nos estamos preparando para la eternidad. ¿Cuántas de nosotras tenemos bien presente que Cristo va a regresar por su iglesia amada? ¿Lo tienen presente? ¿Sí? Es necesario que no quitemos la mirada de Cristo en cuanto a su segunda venida. Y con decir iglesia no me refiero a una congregación, sino a las mujeres que verdaderamente ya hemos experimentado un nacimiento de nuevo. Dios lleva esta parábola a un nivel mayor, haciendo un símil al reino de los cielos, como en estos primeros versículos que acabamos de leer, a la eternidad que pasaremos con Dios o sin Dios, porque esa es una realidad. Pero también Jesús nos habla y nos enseña de la responsabilidad que cada una de nosotras tiene para con Dios de prepararnos, porque todo en esta vida es una preparación. Una vez que comenzamos la carrera de la fe es prepararnos, es avanzar, es correr hacia la meta que es Cristo Jesús. Es trabajar día con día en nuestro crecimiento espiritual, en conocer más a Dios, en crecer y manifestar cada día un poquito más de ese precioso carácter de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y al comenzar a leer estos pasajes, venían a mi mente los versículos que vienen en Efesios 4:31, si gustan también acompañarme a leerlo. Este es un versículo que de continuo viene a mi vida. Y de verdad digo, ay Señor, ayúdame a no olvidarme de este pasaje, porque dice así, Efesios 4:31. Quítense de vosotros, o en esta tarde de vosotras, toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y la palabra que yo resalto en este versículo es quítense. Dios nos dice a cada una de nosotras, quita tú todo eso que estorbe para tener una preciosa comunión conmigo. No dice yo te voy a transformar mágicamente, espontáneamente, y ya vas a ser otra mujer. Cada una de nosotras necesita tomar esa decisión, quitar de mi vida todo aquello que me está estorbando.
Porque ciertamente es Cristo quien por medio de su sacrificio en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Él ya nos perdonó y Él ya nos limpió, como lo dice su palabra. Por gracia, no porque lo merezcamos, dándonos esa vida nueva, esa gracia de poder entrar a esa comunión con Él. Pero en esta tarde Dios nos dice, quita tú todo aquello que te estorbe. Y nos corresponde a cada una de nosotras para poder ser cambiadas, para poder ser renovadas, transformadas. Y no solamente como algo mágico o espontáneo, porque así no es como funciona, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y al estar conscientes de esto, de que no podemos dejar de esforzarnos ni un solo día o ni un solo instante por cambiar y quitar toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia o aún toda malicia. De decir, con qué facilidad tenemos pensamientos que actuamos con malicia o que pensamos lo malo en lugar de lo bueno. Y Dios te dice, está atenta, está alerta, siempre dispuestas a, pensé esto, inmediatamente llevárselo al Señor. Hablé mal, me enojé rápido, estoy guardando rencor, inmediatamente llévaselo al Señor y quítalo. No te la pienses, no lo conserves, quítalo, orgullo, vanidad, todo aquello que nos pueda estar estorbando, quitémoslo de nuestras vidas. Y cada una de nosotras ocuparnos de nuestra condición espiritual delante de Dios. Acompáñenme a seguir leyendo nuestro pasaje principal en Mateo 25, ahora desde el versículo 3. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente en sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y yo pensaba en este momento, acerca de este versículo 25:5, que dice, cabecearon todas y se durmieron. La primera pregunta sería, ¿en qué mujer estás tú? ¿En la mujer prudente? ¿La mujer sabia, precavida, previsora, responsable? ¿O la mujer necia, testaruda, ignorante? ¿Qué otra palabra venía? Descuidada. Esa sería la primera pregunta para autoexaminarnos. ¿Cómo me encuentro yo en este día? Pero la otra es que aquí dice que todas cabecearon, sin excepción las 10. Es decir, hubo un momento de debilidad. Tenían que estar aguardando la llegada del esposo, ¿verdad? Pero sin embargo todas cabecearon. Y podemos fallar, porque no somos perfectas. Pero lo importante es no quedarnos en esa condición, sino darle una respuesta a Dios, sino prepararnos, sino en mi debilidad pedir y clamar a Dios por fortaleza, para entonces dar la respuesta que necesitamos darle a Dios. Y recordando un poquito del contexto histórico, en la cultura judía, una pareja en aquellos tiempos podía mantener un noviazgo largo. Por lo tanto, tiempo antes de contraer matrimonio y hasta el día de hoy, bueno, yo gracias a Dios pude experimentar eso, de llevar en oración en el tiempo de la amistad por aquel que sería mi varón perfecto, que Dios le confirmara a él, que Dios me confirmara a mí, para tomar esta decisión y entonces contraer matrimonio. No es como, bueno, que sea mi novio y si funciona, pues vemos. Y si no es así. De acuerdo al diseño de Dios, es una confirmación, porque el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Es algo en lo cual lleva un orden y va la gracia impregnada de Dios en eso. Y en aquellos tiempos también era así, que era una decisión con propósito, no era nada más ser novios porque sí, sino que de antemano había un propósito para contraer matrimonio. Pero la diferencia estaba en que aquí, una vez que se decidía el tiempo de las nupcias o de contraer el matrimonio, el novio iba hacia la casa de la novia. Entonces, hay otras traducciones que a las 10 vírgenes también las conocen como damas de honor, o se mencionan como damas de honor. Entonces, he ahí la espera,
porque el novio tenía que venir hacia la casa de la novia, las damas de honor, o en este caso las 10 vírgenes, a anunciar que venía el novio y se contraía la ceremonia en la casa de la novia, y una vez que ya eran casados, que ya habían sido recibido esta bendición, entonces se trasladaban a la casa del novio, donde era la ceremonia. Y de acuerdo a estas tradiciones, esta ceremonia podía durar hasta una semana. Entonces digo, imagínense una fiesta tan larga. No, la verdad yo doy gracias a Dios que ya no es así, porque ya es como el tiempo ya tengo la bendición de Dios y es un tiempo de pareja, ¿verdad? Pero en este tiempo así era un tiempo en el que podían tener una fiesta de hasta una semana. Y yo pensaba, en este momento, en este tiempo en el cual estas vírgenes tenían que estar atentas para avisar que ya venía el novio, quizás, no sé, por dar un ejemplo, que el novio se esperaba a las 5 de la tarde y de repente son las 6, son las 7, son las 10 de la noche y no ha llegado el novio. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que tardó en llegar el novio. Y yo ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que si era a las 5, por así decirlo, pero llegó a las 10? Y es ahí donde viene la pregunta, que decían algunas, ¿y si se arrepintió el novio? Aquellas que pensaban con malicia, ¿no? Y si ya se arrepintió y la dejó plantada. O aquellas preocuponas que decían, ¿y si le pasó algo al novio? Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Ya le pasó algo, porque pudieron haber tenido muchos pensamientos acerca de este retraso, de tal manera que se cansaron de esperar y cabecearon, dice la palabra de Dios. Pero en esta tarde la pregunta sería, a cada una de ustedes, ¿estás preparada para la segunda venida del novio, de nuestro amado Rey y Salvador? ¿Estamos preparadas? ¿O qué es lo que pensamos? ¿Que ya se tardó? ¿Que ya pasó demasiado tiempo desde que dijo que la palabra de Dios nos habla de esa segunda venida? ¿Qué dice Mateo 24:44? Voy a dar lectura. Mateo 24:44. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ellas no sabían a qué hora iba a llegar el novio, pero sin embargo sabían que había de venir. Y en esa misma confianza necesitamos encontrarnos cada una de nosotras. Porque recordemos que con estos pasajes Jesús nos quiere enseñar acerca de su segunda venida y cómo el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes que tomaban su lámpara y salieron a recibir al novio. Y hemos aprendido a lo largo de la Biblia que lámpara es la palabra de Dios. ¿Tú ya tomaste tu lámpara? ¿Tú estás preparada con tu lámpara a cada momento, a cada instante? ¿Llevas aceite extra por cualquier percance? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Dice, voy a dar lectura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se han imaginado o a cuántos de ustedes les ha pasado que están en un cuarto oscuro y más si es desconocido, sientes temor, sientes angustia, tan solo el pensar avanzar porque no sabes qué hay? Es una inseguridad, ¿a poco no? Mas sin en cambio dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos la palabra de Dios presta a cada momento, a cada instante, para no sentirnos inseguras, no sentirnos temerosas, angustiadas. Principalmente es una de las características que surgen cuando estamos a oscuras y no conocemos el lugar. No sabemos si nos acecha algún peligro, si hay algo que nos pueda lastimar. Espiritualmente hablando, necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra lámpara, aquella que nos guía a toda la verdad de Cristo, aquella que nos da vida,
que nos transforma, que nos restaura y nos renueva. Es lumbrera a nuestro camino, la que nos da seguridad, guía y dirección. Y en esta tarde también Dios nos quiere hacer, además de autoexaminarnos, también exhortarnos, porque muchas veces como cristianas, como hijas de Dios, podemos caer en esa condición de tibieza, en esa condición en la que dices, bueno, o como si pensáramos que ya conocemos el lugar, ya sé dónde está tal cual mueble, ya sé, entonces no necesito encender la luz, porque ya sé que no me voy a tropezar. Quizás ya no nos encontramos como alguien que no ha nacido de nuevo y que no ha tenido un encuentro con Cristo. Quizás ya tenemos o hemos experimentado eso, pero sin en cambio Dios nos dice, no seas tibia, no permanezcas o no permitas que se apague la luz de tu lámpara. No te confíes al decir, ya sé que aquí está el mueble, no me voy a pegar, ya sé que el closet está directo. No seas confiada, no te descuides. No seamos ignorantes, es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, y que no seamos confiadas de más. Siempre, siempre con nuestro aceite presto para mantener esa lámpara encendida. Porque hay aquellas mujeres insensatas que solo tomaron lo necesario para ir, estas otras 5 vírgenes, es decir, solo hicieron oración cuando necesitaban ayuda de Dios. Pero mientras estaban bien, dijeron, todo está bien, no creo que necesite la Biblia, no creo que sea necesario orar todos los días. O nos ensimismamos tanto en la rutina que se nos olvida orar todos los días, cuando es algo que no podemos dejar de lado, es algo en lo que necesitamos ser muy diligentes. Cuando la Biblia dice en Lucas 12:20, necia, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, ¿de qué nos valió trabajar tanto, buscar estar sanas, buscar tener bienes materiales o una aparente vida perfecta a los ojos de los demás, si esta noche vienen a pedir nuestra alma y será nuestra última noche? Y nunca nos preparamos para tener ese precioso encuentro con Dios cara a cara. ¿Qué si hoy nos morimos? ¿Qué si hoy Dios nos llama a su presencia? ¿Estamos preparadas? ¿O no lo estamos por confiadas, por descuidadas, por no pensar que ese momento pueda llegar el día de hoy? Y eso le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Jamás se imaginaron o jamás se prepararon para una espera más larga. Y ciertamente nadie sabe ni el día ni la hora que Cristo ha de venir por segunda vez. Mas sin en cambio la Biblia nos exhorta a estar preparadas, de continuo, diligentes, esforzadas, a cada momento, a cada instante. Porque Mateo 24:42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos. Otras traducciones dicen alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Estar despiertas, alertas, expectantes y no confiadas o descuidadas, viviendo como si ese día no fuera a llegar, o como si en esta generación no nos fuera a tocar. Y no esperamos la venida de nuestro Señor, porque dentro de las iglesias se pueden inmiscuir esos pensamientos de decir, no, pues ya pasaron 1000 años, ya pasaron 500 años, ya pasaron y no ha llegado la segunda venida de nuestro Señor. O desde los tiempos de Juan se habla acerca de la segunda venida del Señor. Pueden pensar o pasar todos estos pensamientos, pero ¿qué nos enseña la Biblia también? Que 1000 años es como un día para Dios y un día como 1000 años, porque para Dios no hay tiempo, simplemente se ha de cumplir su perfecta voluntad. Y cuando hemos de esperar en esa segunda venida del Señor, también vemos su misericordia, porque ¿cuántas de nosotras aún no estamos preparadas? ¿O cuántas de nosotras creemos que estamos bien con Dios, pero la realidad es que no lo estamos? ¿O que estamos siendo engañadas al decir tengo fe, pero te das cuenta que es una fe fingida porque viene la prueba y te debilitas, te derrotas, tienes miedo, tienes angustia y no sabemos confiar en Dios o no sabemos acudir a Dios? Ante todo eso vemos la misericordia de Dios, su paciencia,
su longanimidad para prepararnos para ese gran día en el que estaremos cara a cara con nuestro amado Salvador. Qué maravilloso va a ser, qué precioso va a ser ese momento. Dice Primera de Tesalonicenses 5. Por favor, acompáñenme a leerlo. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5 desde el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Qué tremendo. Yo leía estos versículos y de verdad que Dios hablando a mi vida, Dios hablando a lo profundo de mi corazón, porque en esta tarde yo decía, Dios mío, ayúdame a ponerme a cuentas contigo, ayúdame a no ser confiada, porque aún como cristianas, con facilidad podemos caer en esa condición de sentirnos paz y seguridad y creer que estamos bien, pero no estar preparándonos para cualquier percance, para ese momento que va a ser, aquí dice, que va a ser como los dolores de la mujer encinta, que llegan repentinamente, sin avisar, que como esa destrucción repentina, que realmente podamos estar preparadas espiritualmente para ese día. Porque dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni somos de las tinieblas. Y el 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa promesa es para nosotras, quienes hemos creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador, quienes hemos nacido de nuevo. Estas promesas son para nosotras, pero vuelvo a lo mismo. Está la parte de nuestra responsabilidad, de quitar aquello que nos estorbe, de prepararnos, de no caer en demasiada confianza o descuidar áreas importantes en nuestras vidas que más adelante nos lleven a pecar contra Dios. La Biblia no nos dice ni el día ni la hora cuando vendrá Jesús, pero con certeza podemos estar seguras que vendrá. ¿Verdad que sí? ¿También lo creen? Él va a venir por su iglesia amada. Por eso a nosotras no nos corresponde cuestionar o querer saberlo todo. Nos corresponde prepararnos con fe y diligencia. Y eso me recuerda como una de mis oraciones es siempre cuando estoy intercediendo, orando por mi esposo, clamando a Dios para que Dios lo guarde, lo proteja cada vez que él sale a trabajar. Mi oración de continuo es, Señor, permítenos llegar hasta que seamos viejitos, o hasta que Cristo venga por nosotros, porque es un anhelo de mi corazón. Pero yo no sé si Dios nos va a permitir llegar a viejitos. Quizás Él venga antes, o quizás yo me vaya antes a la presencia de Dios. No lo sé, pero sí me corresponde estarme preparando. Sí me corresponde dar mi vida por Dios y no caer en tibieza, porque es algo que de continuo nos puede pasar, ser tibias, ser desapercibidas o pasar muchas cosas por alto, a lo cual Dios nos quiere estar llamando a estar alertas de continuo.
Así que sin importar el día, debemos de estar cada día preparándonos para el día que veamos a Jesús cara a cara. Y si hoy fuera el día, ¿estás preparada? ¿O estás durmiendo? ¿O estás afanada? ¿O estás preocupada? ¿O estás amargada? ¿Estás triste? ¿O estás rencorosa? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estamos albergando cosas que nos estorban para estar en la presencia de Dios? ¿Para estar cara a cara con Él? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tus pensamientos? Vamos a continuar leyendo en Mateo 25:6, nuestro pasaje central. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y todas arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué respuesta tan más sabia? Porque muchas veces, a veces pensamos, creyendo que nosotras podemos llegar a tener más misericordia o compasión que Dios, ¿verdad? De decir, ay, quisiera que fuera diferente, ay, cuando eso aquí se nos habla de que es una preparación personal. Y Dios en su misericordia, Jesús murió por todos nosotros, no solamente por algunos. Ahí está, para todo aquel que en Él crea la salvación. Pero no nos corresponde a nosotros saber quién será salva o quién no. Es algo bien personal, es una respuesta que cada una o que cada persona le tiene que dar a Dios. Y ciertamente ese día no le podremos decir a las prudentes: dame de tu fe. ¿Cómo le hiciste para estar preparada? Yo pensé que ya nunca iba a venir Jesús o el novio. Yo pensé que la Biblia solo era un invento del hombre y no de Dios. Yo dudé, o yo era cristiana, pero me ganó el mundo, me ganó la música, me ganó sus deleites, lo que ofrece, porque pensé que ya no volvería el novio, porque me cansé de esperar al novio. Y eso ha pasado. Muchas mujeres que crecieron en iglesias, muchas mujeres que conocieron o que tuvieron la palabra de Dios o que se decían ser cristianas, ya no lo son, porque se cansaron de esperar, se cansaron de luchar, de esforzarse, de correr esta preciosa carrera de la fe. Pero entonces será imposible, porque se requiere de una preparación, de una constancia, el cual se va fortaleciendo día con día, según alimentes o también según descuides tu comunión con Dios. Porque muchas podemos estar en una anemia espiritual, por tibias, por permisivas, por descuidadas, por confiadas. ¿Nos encontramos acaso en una anemia espiritual? ¿Cómo nos encontramos en esta tarde, en este día? ¿Qué dice Mateo 25:10? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Solo aquellas mujeres que estaban preparadas entraron en la presencia de Dios. Solo aquellas que aguardaron con paciencia, con fe, con la mirada puesta en Jesús, y no en sus miedos, no en sus deleites o los deleites que puede ofrecer este mundo, en los afanes o preocupaciones, en los anhelos, un anhelo tan ferviente que esté fuera de la voluntad de Dios o fuera de los tiempos de Dios, nos puede llevar a pecar contra Dios, porque puede querer tomar ese lugar que le corresponde a Dios, puede querer hacernos dudar cuando Dios te dice: aliméntate de mí, de mi palabra. Yo soy tu Dios poderoso, yo soy aquel que es y que ha de venir. Y en eso Él quiere que estemos confiadas. La carta de Tesalonicenses que acabamos de leer hace un momento, en 5:8, dice, primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotras
que somos del día, seamos sobrias, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esa esperanza de salvación como yelmo, que tengamos esa seguridad en Cristo Jesús. Es necesario estar revestidas de esas vestiduras blancas, de la santidad de Dios, con esa coraza de fe que nos llevará a estar preparadas para cualquier percance en la espera. Porque hay una espera y a veces la espera puede ser larga, pero Dios te dice prepárate, porque yo soy tu Dios, porque yo no te dejaré, porque yo te esforzaré, porque yo estaré contigo tomándote de la mano, pero no dudes de mí, no quites tu mirada de mí, no pongas la mirada en aquello que es temporal, que es pasajero. Y asimismo nos habla también Efesios 6:10, una preciosa carta que nos fortalece espiritualmente. Acompáñame a leer en Efesios 6:10, por favor. ¿Listas? Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solo aquella mujer que verdaderamente se apropie de estas palabras, las haga vida en sí mismas, no será una mujer tibia, será una mujer llena de Dios, una mujer ferviente de Dios, con el denuedo de Dios, porque de verdad es algo tan impresionante con la facilidad en la que podemos caer en tibieza. Es algo tan cotidiano en lo cual Dios hablaba a mi vida. No lo permitas. Si estás siendo tibia, no lo permitas. Examínate. Puede que algunas áreas ya las domines muy bien, que en algún carácter tú ya has crecido y manifiestas la piedad de Cristo, pero ¿en qué áreas nos falta crecer? ¿En qué áreas nos falta ser previsoras? ¿O en qué áreas nos falta esforzarnos más? Todos estos pasajes nos hablan de una preparación, de estar firmes, de estar velando, de estar orando, porque de lo contrario seremos como un blanco fácil para Satanás, que dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Primera de Pedro 4:7, yo se los voy a leer en otra traducción del lenguaje más sencillo, que dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente bien despejada. Nuestra relación con Dios es muy, muy personal. No podemos vivir de las experiencias de otras personas. Cuando te dicen, es maravilloso escuchar la voz de Dios o ser guiada por Dios. Es maravilloso experimentar su poder sanador cambiando diagnósticos o experimentar el consuelo en el desconsuelo. Aquellas personas que les ha tocado vivir la muerte de algún familiar cercano y que la gente dice, oye, pues, ¿no lo amaba o qué pasa? ¿Por qué tiene tanta paz? Porque están experimentando el consuelo de Dios en el desconsuelo. Están experimentando esa fe de saber que si, hablando del ejemplo de un matrimonio, si era converso, está en la presencia de Dios y no hay nada más perfecto que eso. Pero se necesita a Cristo gobernando nuestras vidas para poder experimentar todo eso. O experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la angustia. Su consuelo en el desconsuelo, su fuerza en nuestra debilidad. Pero el que te lo cuenten
sí puede ser muy bonito, pero jamás se va a igualar a que tú misma experimentes esa gracia de Dios en tu vida, que tú misma experimentes la llenura de Dios gobernando todo tu ser, que tú misma experimentes Dios hablándote a tu vida y te maravilles y digas, Señor, eres tan maravilloso, eres fiel aún en medio de mi infidelidad, eres paciente aún en medio de mi necedad. Y nos maravillamos de Él, porque Él es todopoderoso y Él es todo en nuestras vidas. Pero para eso se requiere despojarnos de nosotras mismas, morir a nosotras mismas en todos los sentidos, no sujetas a nuestras emociones o sentimientos, sino a hacer la perfecta voluntad de Dios. Que podamos depender de Dios de tal manera que incluso nuestra oración sea decir, Señor, te ruego que me recuerdes que debo orar y que necesito orar para tomar aún pequeñas decisiones. No solamente las grandes, porque a veces cuando, ay Señor, cambiarme de casa, y pedimos a Dios ayuda y le pedimos que nos hable, pero que en esas decisiones pequeñas, que son día a día, ¿lo tomamos en cuenta? ¿O nos creemos o nos sentimos autosuficientes y dejamos de tomar en cuenta a Dios? ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Dios nos quiere llevar a autoexaminarnos, que antes de hablar, hablemos con prudencia y no con imprudencia o con malicia. Antes de actuar bajo un sentimiento o bajo una emoción, apartadas de tu voluntad, que nos ayude a ser prontas para obedecer su palabra y no mi propia voluntad, o no motivada bajo mis propios sentimientos, porque puede pasar. Dice Mateo 25:11, vamos a continuar leyendo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no las conozco. Y qué tremendo será cuando Jesús venga por su iglesia amada y por causa de nuestra incredulidad o causa de nuestra fe fingida, no nos vamos a ir con Él o no vamos a estar preparadas para ese día, para ese momento. Porque Mateo 7:21 dice, Mateo 7:21, yo voy a comenzar a dar lectura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús no te va a preguntar, ¿cuántas veces ayudaste a trapear en tu iglesia? ¿O cuántas veces diste clase para niños? ¿O cuántas veces fuiste a la congregación? Eso no nos va a preguntar Dios. Él nos va a preguntar, ¿viviste en santidad? ¿Obedeciendo mis mandamientos? ¿Fuiste totalmente gobernada por mí? ¿Buscaste tener mi aprobación en todo, aún antes que la aprobación de los hombres? ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo nos encontramos? Si este fuera el último día de tu vida, ¿estás preparada? ¿Cómo son tus decisiones cada día? ¿Son basadas en tus emociones, en tus sentimientos, en tu estado de ánimo? ¿O son decisiones espirituales o carnales? No hay de más. ¿O eres frío o caliente? Pero dice la palabra de Dios que aquel que sea tibio aún será como vómito delante de Dios, porque necesitamos afirmarnos. Si nosotros ya hemos nacido de nuevo, necesitamos entregar nuestras vidas por completo a Él sin reservas. Apocalipsis 22:10, yo voy a dar lectura. Dice así, Apocalipsis 22:10. Además me dijo, no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán. El 11 dice, deja que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Y el 12 continúa diciendo, pongan atención.
Yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Aún en las cartas de Romanos vemos cómo fue entenebrecido el entendimiento de aquellos que ya la palabra no hacía nada en sus vidas. Ya la palabra fue dada, más bien en cambio fue tanta su necedad que se cerraron, que no dieron la respuesta que teníamos o que tenían que haber dado ante el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces dice, van a hacer la maldad en el mundo aumentará. Qué bueno fuera que cada vez fuera menor la maldad en el mundo, pero eso no será así. La realidad es que cada vez nos vamos a separar más de aquellos que somos de Dios y de que hemos nacido de nuevo con aquellos que no. Pero necesitamos estar firmes, diligentes, aguardando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, porque de lo contrario vamos a comenzar a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo, y va a haber un punto en el que ya no distingamos, porque fuimos tibias, porque no prestamos atención, porque no llevamos esas pequeñas decisiones en oración a Dios, sino que lo hicimos bajo nuestro propio razonamiento, bajo nuestros propios deleites. Entonces aquí dice, al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Los que están lavando sus ropas son los que tratan de purificarse de un estilo de vida pecaminoso. Cada día están procurando mantenerse fieles y estar preparadas para la venida de Cristo. Cada día, cada momento, porque aún el permanecer con la mala actitud es una decisión. ¿Sí lo sabían? Aún el permanecer enojada es una decisión. O el permanecer con orgullo es una decisión. Aún el permanecer desconsoladas, amargadas o tristes también es una decisión. Pero tomar decisiones bajo nuestro propio razonamiento o incluso bajo nuestra propia conveniencia, eso no es obedecer a Dios y eso no nos va a llevar a Dios. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente es una lucha de continuo. Con frecuencia viene a mi mente la alabanza que dice, porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos. Dios habló mucho a mi vida y sé que lo está haciendo a la vida de cada una de ustedes, porque podemos caer en esa condición o podemos caer en destellos de emociones, de decir, Dios mío, quiero más de ti, pero Dios quiere que nos afirmemos, que no descuidemos cada momento, cada día, cada instante, porque ciertamente podemos caer con facilidad en tibieza. Y asimismo nosotras necesitamos estar preparadas con la coraza de la fe. Su palabra que nos da vida, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, como aquellas 5 vírgenes prudentes, que sin importar cuánto tiempo pase, cada día nos estemos preparando, quitando de nuestras vidas toda pereza, toda distracción, todo aquello que nos aparte de tener esa preciosa comunión con Dios. Porque nos descuidamos y el aceite de nuestras lámparas, tarde que temprano, se va a apagar. Y entonces ya no vamos a andar en luz, sino en oscuridad, en tinieblas, siendo un blanco fácil para Satanás. ¿Cómo te encuentras en este día? ¿Estamos construyendo o estamos derribando? ¿Estás edificando o destruyendo? ¿Estás caminando con Dios o sin Dios? ¿Está tu lámpara llena o está medio llena? ¿Cómo nos encontramos en este día? Preparémonos para este gran día, sin importar cuándo llegue ese día en el que Cristo ha de venir por su iglesia, nos corresponde prepararnos.
Nos corresponde llenarnos más de Él. Nos corresponde entregar nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones a Dios, para que entonces Él siga obrando en nuestras vidas y vayamos cada vez a un mayor entendimiento de su soberanía, de su voluntad, de su cuidado en nuestras vidas. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por este tiempo y hacemos una oración? ¿Me acompañan? Ay, Padre Todopoderoso, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, agradecidas, con un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Señor, yo te pido que no permitas que por mi necedad, mi pereza, aún por mi infidelidad a ti se apague tu luz en mí. Perdóname cuantas veces he fallado, perdóname cuantas veces he sido infiel. Que tu gracia y que tu misericordia, tu paciencia, tu amor nunca dejen de ser en mi vida. Ayúdame a quitar de mi vida todo aquello que me está estorbando para agradarte por completo, sin reservas. Ayúdame a ser sabia, a ser prudente, a ser responsable y esforzada para correr esta preciosa carrera de la fe, con obediencia, con entrega y convicción, sabiendo que si estoy aquí es por ti y es para ti, porque tú lo eres todo en mi vida. Te amo, mi Jesús, mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a no ser tibia, ayúdame a amarte más, ayúdame a dar la respuesta que tú quieres que yo te dé en este día. Ayúdame, Señor, a no ser confiada, a prepararme y tener siempre la mirada puesta en Jesús. Ayúdame a orar diligentemente y perdóname cuántas veces me he descuidado y he dejado de hacerlo. Perdóname cuando le he dado el primer lugar a otras cosas y no a ti. Perdóname cuando no he sido diligente en leer tu palabra. No quiero que se apague esa luz en mí. Ayúdame a siempre estar presta con ese aceite vivo para tener mi lámpara encendida, para estar en el fuego de tu presencia. Ayúdame a dar mi vida por ti cada día, a entender que tu voluntad es lo más perfecto para mi vida. Queremos darte las gracias porque tú sigues obrando en lo más profundo de nuestro corazón. Ay, amén. ¿Qué les parece, hermanitas, si nos levantamos, entonamos un canto de alabanza a Dios y nos comprometemos? Porque ciertamente necesitamos comprometernos más con Él, pedirle que en medio de nuestra infidelidad Él nos ayude a ser fiel, a ser perseverantes, a dar la respuesta que tenemos que dar, a orar unas por otras, a edificarnos unas a otras. Cantemos esta preciosa alabanza a Dios. Te invito a que levantes tus manos. Venimos ante ti, Señor Jesús. Y le decimos aquí: me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre
Él lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oh, dile oremos, a saber que Dios responda su palabra. Sé que oremos sin cesar. Oremos a saber cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Oremos a saber que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos a saber cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad, en santidad, en santidad, en santidad. Oremos, mis amadas hermanitas, oremos hasta ver que Dios responda. Seamos instrumentos, seamos intercesoras, oremos unas por otras y oremos por el mundo, por nuestros gobernantes, por la iglesia de Cristo, aún por aquellos que aún no conocen de Dios, para que puedan dar una respuesta a Dios, o aún para aquellas mujeres que ya han recibido la palabra de Dios. No crean que tienen toda una vida por delante, porque el día de mañana solo Dios sabe si vendrá. Nos corresponde prepararnos, nos corresponde hablar la palabra de Dios, para que aquellos que aún no la han recibido o aún no han creído en el sacrificio de Jesús, le den una respuesta a Cristo, porque el mañana solo Dios sabe si vendrá. Preparémonos, tomemos esa coraza de la fe, el yelmo, la palabra de Dios en nuestras vidas, y no seamos confiadas. Seamos prudentes, seamos sensatas, seamos sabias, llenándonos de la palabra de Dios, enamorándonos más de Él, de su presencia gobernando nuestras vidas. Oremos sin cesar. Oremos a saber que Dios responda su palabra. Sé que oremos sin cesar. Oremos a saber cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Dile una vez más. Oremos a saber que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos a saber cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. En santidad, en santidad. Familias viviendo en santidad, mujeres viviendo en santidad, varones viviendo en santidad, tu iglesia viviendo en santidad. Nunca es demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Podemos flaquear, podemos fallar, pero Dios está ahí, siendo paciente,
siendo misericordioso, siendo fiel. Mientras hay vida y esperanza. Nunca es demasiado tarde. Si fallamos, pidámosle de su gracia para darle la respuesta que Él quiere que le demos. Oremos y permanezcamos en esa condición, necesitando más de Dios. Le damos un aplauso a Dios. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él es fiel, Él es santo, Él es todopoderoso y aquí estamos por su gracia. Pues estamos despedidas en esta noche, nos vamos llenas de Él y que Dios siga obrando en nuestras vidas. Que Dios me las bendiga.